Hola, ¿cómo estás? Quiero brindarte un gran y cariñoso saludo nuevamente. Estamos siendo parte de este proyecto Lee tu Biblia, un proyecto importante que tiene que ver con cómo nosotros nos acercamos al Señor y cómo Dios se acerca a nosotros por intermedio de su palabra. Por lo general nosotros nos acercamos a Dios por medio de nuestras plegarias, nuestras súplicas, nuestras oraciones, nuestros ruegos, las cosas que nos nacen del corazón. Pero el Señor ya tiene respuesta para ti y esa respuesta está en su palabra. Por eso el proyecto Lee tu Biblia es muy importante. Primero, para que escuches la palabra del Señor, para que puedas encontrar a Jesucristo, quien es la revelación de Dios. Cristo ha venido a revelar a Dios en todo su esplendor y Él es uno con el Padre. Es por eso que es fundamental que tú puedas leer las Escrituras, comprender lo que quiere entregarte, lo que quiere compartirte acerca del Mesías y principalmente encontrar a Jesús. Jesús mismo lo dijo. Jesús dijo, ustedes, en una oportunidad le dijo a los escribas y los fariseos, ustedes leen las escrituras buscando en ellas la vida eterna, pero ellas lo que están haciendo es dar testimonio de mí. Si vas a ser parte de este proyecto, lee tu Biblia, no es para buscar la vida eterna, es para encontrar a Cristo y su testimonio, encontrar a Dios y su revelación, lo que el Señor quiere encontrarnos. En esta oportunidad quiero invitarte a poder hablar sobre un libro, o más bien dos libros. En esta oportunidad vamos a hablar del libro de Esdras, pero quiero decirte de antemano que tanto el libro de Esdras como el libro de Nehemías eran parte de un solo texto que recién en 1448 los mismos hebreos, el mismo pueblo judío, hizo una división de él. Pero quiero entrar en ese tema de una manera más cercana en ese sentido como dos libros históricos, el libro de Edra y Nehemías, no sin antes pedir la dirección del Espíritu Santo para que tú te comprometas con estudiar. Si vas a leer el libro de Edras, tienes que leerlo con el libro de Nehemías para entender. Antiguamente fue el libro de Esdras y Esdras y segunda de Edras, pero era el mensaje de Nehemías. Entonces, por eso es que es fundamental que tú los puedas leer en conjunto. Así como te invitamos a leer el Pentateuco, así como te invitamos a leer Josué junto a jueces y primera, segunda de Crónicas en paralelo, segunda de Samuel en paralelo, es importante que tú puedas leer las escrituras para poder comprenderlas y para también entender la función de Jesucristo en cada una de sus dimensiones, como el Mesías, como la revelación de Dios, como el sumo sacerdote, desde antes de la fundación del mundo, interviniendo en cada una de las etapas de este mundo, en cada uno de los momentos históricos de este mundo, pero principalmente cuando fue Dios con nosotros y luego de eso comprender en la revelación de Jesús cuán importante y cuán trascendente es su mensaje. Un mensaje que no es otra cosa que la salvación misma. Cristo es la salvación. Cristo es la persona de la salvación. Pero en este momento te voy a invitar a que podamos orar para poder comprender y dejar encaminado algunos puntos relacionados principalmente con este libro de Edras para que después también lo puedas leer junto a Nehemías. Querido Señor, te damos las gracias por todo lo bueno y maravilloso que tú eres, Señor. Gracias por ser parte de este proyecto. Lee tu Biblia junto a Radio Proclama, Señor. Acompáñanos a seguir difundiendo y encaminando cada uno de los libros de tu palabra, Señor. Cada uno de ellos tiene un mensaje, una revelación de parte de tu Espíritu, Señor, para que pueda transformar nuestras vidas. Cada uno de los
puntos de la palabra que tú nos dejaste nos ayuda en gran manera. Nos ayuda para corregir el camino, para perseverar en tu palabra, para entender, para comprender tu misión. Tanta que podemos extraer, tanto es lo que podemos mirar en tu palabra, que es por ello que en este sentido nos apasiona el poder compartir. Sabemos, Señor, también que dejamos algunos puntos eh, quizá inconclusos. En 15 minutos no logramos abordar toda la temática, pero sí un tema de introducción, conocer algunos aspectos, la temática del texto, el contexto histórico y principalmente hacer un bosquejo general de cada uno de los capítulos. Señor, acompáñanos también para presentar de una manera eficiente, eficaz, pero sobre todo inspiradora para que cada amigo, cada hermano, cada persona que quiere tener una relación estrecha contigo pueda conectarse y ser parte de este proyecto de Lee tu Biblia junto a Radio Proclama. Todo esto te lo agradecemos en tus méritos, los méritos de tu Hijo amado, Señor. Amén y amén. Bueno, como bien decíamos, Esdras y Nehemías aparecen como un solo libro en el texto masorético. En la Biblia hebrea, a partir de 1448, recién en ese momento aparecen como dos textos separados, con sus respectivos títulos, Esdras y Nehemías. Esta división seguía en la misma Vulgata. O en algún momento también se les llamó primera y segunda de Esdras, así como se hizo separación de otros textos que ya habíamos citado, primera y segunda de Crónicas, entre otros. El segundo texto que es Esdras y Nehemías, eh, Jerónimo fue el primero en separar estos dos libros. Eh, y mirarlo de una manera distinta. Pero en este momento nos interesa hablar sobre el autor de Esdras y también de Nehemías, porque forman parte de una continuación histórica literaria, y eso es fundamental de los libros también que presentan ciertos pasajes, ciertos mensajes y ciertas crónicas, o sea, de una manera cronológica en el estudio, tanto en el estilo y el lenguaje que quizá tuvieron un mismo autor. Eso es muy importante, que el autor nos señala, posiblemente se nombra a Esdras como el autor principal y a Nehemías como quien completa y apoya la obra de Esdras. En el marco histórico que podemos mirar de las escrituras, tanto Esther, Esdras y Nehemías son los únicos libros históricos del periodo post-texílico. Mira qué interesante, son una gran importancia para reconstruir la historia de los judíos en este periodo. Viene una reconstrucción también de Jerusalén, de todas las ciudades. Todos estos sucesos descritos acá es la reformulación de cómo el pueblo judío, después de estar 70 años en cautiverio babilónico, necesita transformar y volver a la antigua senda. Cuando Babilonia cayó ante las victoriosas fuerzas de Ciro, en este sentido, el imperio persa y con la muerte de Darío III en el año 331 a.C., el imperio dejó de existir y fue seguido por Alejandro Magno. Pero ya se había dado una carta importante para que los judíos tuvieran la posibilidad de volver a restaurarse, restaurar en el mismo lugar que ellos tenían. Así que se concedió esa oportunidad de cooperar con los propósitos eternos y demostrar su derecho de existir como una nación. Eso es muy importante. También se presenta esto a la narración de lo que se había cumplido las profecías tanto de Isaías como Jeremías, que el pueblo después de 70 años iba a volver a tener esa libertad. Y así adquiere un valor profético Daniel capítulo 8 y capítulo 9 que está claramente ligado a estos hechos históricos comprobados.
Por medio de una serie de ejemplos instructivos, tanto Edras como Nehemías ilustran en este sentido cómo el sincero corazón y abnegado y piadoso de los dirigentes que querían la reconstrucción de su ciudad comenzaron a hacerlo de la mejor forma. Pero te voy a contar un poquito acerca del bosquejo que nos llama a centrarnos en buena parte del contenido a estos libros, principalmente en este caso el libro de Edras, para conocer la dirección y cómo Dios dirige a su pueblo. Primeramente, en los capítulos 1 al 4. En el capítulo 1 se presenta el decreto de Ciro para la liberación. La lista de exiliados que regresaron se presenta en el capítulo 1, perdón, al capítulo 2, desde el versículo 1 al 67. Ahí se ven quiénes son aquella lista de exiliados que regresan. La reunidad, la reunificación también de muchos aspectos que se habían perdido. Por ejemplo, la ofrenda diaria, la colocación del fundamento del templo en el capítulo 2 y 3, la construcción que se lleva a cabo bajo dificultades hasta que se detuvo en el capítulo 4 y 5. Nos narra esta historia. Intentos de perjudicar a los judíos durante los primeros años de Asuero está muy entrelazada con el libro de Esther. Por eso es importante que Esdras, Nehemías y Esther los puedan estudiar para mirar este sentido. Después viene una carta de Bislán de Samaria a Artajerjes. Y la respuesta de Artajerjes que permite que los samaritanos detengan la obra de construcción de Jerusalén. Los samaritanos detienen la obra con la fuerza. Esto lo muestra el capítulo 4. Luego, por eso también es importante conocer el contexto de por qué había un odio tan presente en los tiempos de Jesús entre samaritanos y judíos. La reunificación y terminación de la construcción del templo en tiempo de Darío I se presenta en Edras capítulo 5 y capítulo 6. Ageo ya aparece citado en este libro y Zacarías logran hacer que se reanude la obra del templo en el capítulo 5 de Esdras lo menciona. El decreto de Darío en el capítulo 6, la edificación y culminación incluso con una dedicación del templo en el capítulo 6, y el decreto de Artajerjes primero bajo el retorno y la dirección de Edras en el capítulo 7 al 10. Pero aquí vemos varios aspectos: el decreto de Artajerjes en el capítulo 7, el regreso de Babilonia en el capítulo 8, las reformas que logró desarrollar Edras en el capítulo 9 y capítulo 10, y la angustia que estaba sufriendo Edras por el casamiento de extranjeros con parte del pueblo judío. Los dirigentes del pueblo voluntariamente toman otra actitud y se ve cuál es el resultado. Y aquí es muy relevante que mires lo que se revela en el capítulo 10. Te invito a ser parte del proyecto Lee tu Biblia y poder leer el libro de Edras. Y la invitación es poder leer en este sentido, para poder completar el concepto general, leerlo junto a Nehemías y Esther. Es fundamental. Aquí vemos muchos aspectos. Vemos decretos importantes de Ciro, de Artajerjes. También vemos las reformas que fueron desarrolladas. Así es que en cada uno de estos pasajes es fundamental que tú pongas mucha atención, porque habrá una gran revelación en tu vida y en tu corazón para poder comprender cada una de las dimensiones de las escrituras y por qué era fundamental que en estos 70 años de exilio que vivieron el pueblo judío se pudiese hacer una reedificación, una reconstrucción de las murallas, de los muros, del templo y de toda la ciudad. Porque el pueblo debía volver
a tener esta relación con el Señor. Esto es lo que yo quisiera invitarte para que tú puedas leer el libro de Esdras con mucha preocupación, con mucho detalle, no sin antes mencionar que es importante que lo puedas leer en conjunto con el libro de Nehemías y el libro de Esther. Vamos a dejar invitados para que podamos mirar también en el libro de Nehemías lo importante que es y cómo ambos libros se complementan. Que el Señor te bendiga grandemente, gracia y paz.